Lo cierto es que en televisión parece mucho más sencillo y también parecen las raquetas más pequeñas. Segundo día aquí en el Open Bank Sabadell. Empezamos. Ya ha empezado el Open Bank Sabadell. Claro, llevamos 2 días y la noticia está aquí. ¿Vamos a conocerla? ¿Cómo ves el torneo? Con los ojos. Sí, con los ojos. No, de momento, a ver si aguanta, ¿no? A ver si aguanta. ¿Quién crees que va a ganar? Pues el que gane. Que gane Colombia, que viene a jugar un colombiano y vengo a verlo yo. Ah, muy Yo soy bien. colombiano. ¿Cómo se llama el colombiano? Robert Farag. ¿Cómo ves el cuadro? ¿Qué cuadro? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y alguno que te gustaría que ganara? Cualquier español que no fuera nada. Por variar. Sí, un poco. por variar, pero que sea un español. Las cosas están claras, pero no del todo. Creo mucho mejor. Porque el tenis solo tiene un color, ¿sabéis cuál, no? Amarillo. Verde. Verde. O sea, ahora mismo sería de color marrón, ¿no? Tierra batida. ¿Sí? Segurísimo. De color terra batuda. No lo sé. Pues Que veas. amarillo, ¿no? Verde. Marrón, por la pista. Verde. Amarillo, por la pelota. Azul por Bank Sabadell. Muy bien. El tenis es azul. Azul, evidentemente. ¿Azul? Azul. Azul. ¿Azul? ¡Hostia! No había caído. Una queja, tenemos una queja. Es un coñazo tanta vuelta, Ahí está. no ha mejorado nada de un año para otro. A nivel Barcelona siempre hay problemas para todo, a nivel Barcelona. No, a nivel Barcelona A nivel siempre todo es un Barcelona. problema. A nivel Siempre está Barcelona, ahí, no, siempre, no Está por aquí, claro. no por allá, a nivel Barcelona. Ya lo ven, a nivel Barcelona está la cosa muy difícil, muy difícil. Y desde luego lo más importante aquí en el torneo del Godó son sus partidos. Por eso tenemos con nosotros a un experto que nos va a contar cómo ha ido el día. Hola Alejandro, Muy buenas, Marcos. cuéntame, ¿cómo ha ido el día de hoy? Bien, la verdad es que hemos tenido una jornada bastante buena con los partidos de Menéndez, Gofín, ahora está bien el partido de Farah, y la verdad es que bastante bien. ¿Tú juegas a tenis, Alejandro? Sí, lo practico así, profesionalmente no. Profesionalmente no. Pero bueno, se te reconocería porque aquí te has dejado el... Muy bien. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. A ti, Mañana te esperamos para que nos cuentes también Venga. un poquito cómo ha ido el día. perfecto. ¿Vale? Y acabamos el reportaje en el lugar donde más nos gusta estar, en la pista central. Aquí con unas amigas compartiendo este gran segundo día, ¿verdad? Sí, disfrutando un poquito y viendo el partido. Sí, viendo un poquito de tenis que no está mal. Como vuestras cervecitas, ¿verdad? Exacto. Ay, pues ya lo saben. Aquí nos vemos mañana, segundo día. Gracias. Bueno, nada, que tenga suerte y gane.